La nueva Constitución de la República, aún flamante al decir de nuestro invitado de hoy, tiene entre sus principales hitos el aumento considerable de derechos y de garantías para las personas. Ella misma, como el más importante documento político jurídico de la nación, dicta una pauta que es bien alta pero también precisa para el actuar de todos. ¿Recuerdan aquella consulta popular en la que opinamos, en la que debatimos acerca de numerosos temas? El reflejo que tuvieron en la Constitución después, pues ha llegado el momento de seguir cumpliendo esa voluntad popular, esta vez mediante 4 nuevas leyes que serán sometidas a consideración de la Asamblea Nacional en el mes de julio. Les quiero adelantar que los 4 anteproyectos están llenos de temas de muchísimo interés para todos y que estamos en el momento de leerlos, de estudiarlos, de dar todas nuestras opiniones, porque yo creo que hay algo muy importante. Ninguna ley tendrá valor sin el aporte incalculable de la sabiduría popular, de la experiencia de vida de millones de personas que estamos luchando y viviendo cada día en esta Cuba. En la búsqueda de ese propósito, ya comenzamos. Buenas noches. Y vamos a recordar, vean imágenes de lo que ocurrió el día 14 de este mes. Fue el momento en el cual el presidente del Tribunal Supremo Popular, a nombre del Consejo de Gobierno del Tribunal de nuestro país, ejercía la iniciativa legislativa, o sea, estaba presentando al presidente de la Asamblea Nacional, la dirección de nuestro máximo órgano representativo del Poder del Estado, los 4 proyectos de leyes con el propósito de que comenzara ese recorrido, ese íter normativo para la creación de estas 4 importantes disposiciones jurídicas que usted las puede encontrar. Vamos hasta el sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque decía hace un instante que no es posible tener disposiciones jurídicas de este rango sin el aporte, sin el compromiso, sin la visión de nuestro pueblo. Por eso usted va a la página de la Asamblea Nacional y como un ejercicio genuino de participación ciudadana, usted puede pinchar aquí donde dice anteproyectos de leyes, vamos a abrir, y encuentra de forma íntegra estos 4 anteproyectos de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, el Código de Procesos y de proceso penal. Usted puede ir y descargar íntegramente, pero no solo esto. Digo que es participación ciudadana porque la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene además, ha brindado la posibilidad, no es la primera vez, ya esto se viene haciendo, de que usted envíe sus opiniones, sus criterios. Existe un correo individual, podemos verlo si ustedes siguen buscando en la página, para cada uno de estos proyectos. También lo está haciendo el Tribunal Supremo Popular en su página web. Igualmente tienen un cajón de comentarios, usted puede enviar ahí su opinión, su criterio para la conformación, repito, de durante todo este proceso de las ideas fundamentales de estos 4 anteproyectos de leyes. Y veíamos al presidente del Tribunal Supremo en el ejercicio de la iniciativa legislativa, una facultad que brinda la Constitución al máximo órgano que dirige el Tribunal Supremo Popular en nuestro país, y está con nosotros hoy como uno de los protagonistas de todo este proceso. Quiero dar la bienvenida. Presidente, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Humberto. Placer estar aquí contigo en el programa. Yo quisiera, presidente, primero decirles que no es posible en media hora agotar el contenido de estas 4 leyes, que así de pronto usted dirá, bueno, ¿qué puede tener que ver con mi vida estos temas? Tiene que ver mucho. Lo que vamos a hacer hoy es decirles que vamos a dedicar en las próximas semanas programas a cada una de estas leyes, pero hoy, con el presidente del tribunal, quisiéramos algunas ideas generales, presidente. Digamos, observo los anteproyectos y me llama la atención esto, me llama la atención aquello, ir provocando en usted una respuesta en cada uno de esos temas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Yo lo primero que quisiera preguntarle, antes de ir con los anteproyectos, en el mundo existe una creencia que ustedes, los jueces, los magistrados, lo que hacen es aplicar la ley, con ello la justicia, pero no hacer leyes. La primera pregunta sería, ¿por qué el Tribunal Supremo en Cuba está participando en la creación de estas leyes cuando en buena parte del mundo los jueces no hacen esto, sino que sería otro llamado poder, el poder legislativo? Presidente. Bueno, yo creo que es muy buena pregunta para comenzar el programa, Humberto. Ciertamente suscita interés el tema de cómo es eso, que es la organización de los tribunales, que los jueces de Cuba estén presentando un proyecto legislativo.
Bueno, aunque realmente no es usual este tipo de actuación en los sistemas de justicia, tampoco es algo muy raro. En nuestro caso, la Constitución de la República reconoce, lo decías tú en las palabras introductorias, le confiere al órgano de dirección del Tribunal Supremo, se llama Consejo de Gobierno, la facultad de presentar proyectos de ley que estén relacionados con la actividad judicial. A eso es lo que se llama iniciativa legislativa. Y yo creo que al aprobar la Constitución, todos quienes elaboraron el proyecto, luego después quienes lo discutieron a lo largo y ancho del país, hasta que finalmente la Asamblea la aprobó y bueno, se promulgó la Carta Magna, tuvieron en cuenta al disponer en la disposición transitoria 10ª que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo presentara estas 4 leyes, hay otras que después también nos tocará presentar, fue precisamente considerando que por la experiencia práctica en la actividad judicial, en la tramitación de los distintos procesos, en la aplicación del derecho, pero en el conocimiento de los conflictos que nos llegan a los tribunales, no cabe la menor duda de que dotaba a nuestra institución, a sus magistrados y jueces, de una posibilidad de aportar en la creación de estas normas de tanta importancia que ahora estamos presentando. Estos proyectos que presentamos, tengo que decirlo con toda certeza aquí, son el fruto de una construcción colectiva, en la cual se aportaron en este primer momento los saberes de académicos, de magistrados, de abogados, de compañeros de la Fiscalía General de la República, del Ministerio de Justicia, de otras instituciones que también convocamos a cuando el tema que íbamos a tratar se les relacionaba para que nos aportaran también sus experiencias. Y en definitiva hemos elaborado unos proyectos que debutan a esta fase más amplia, típica de nuestra democracia socialista, que es la participación amplia de toda la población en la elaboración de los proyectos de norma antes de someterlos a la aprobación del Parlamento. Yo tengo que decir que los proyectos debutan con una solidez, con robustez, digamos, en su concepción inicial, producto de esa participación acompañada a la que me refiero. Bien, gracias entonces por su respuesta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrir cada uno de los proyectos. Yo lo hice en estos días. Me puse a leer, voy a sentarme de hecho con usted para poder compartir mis apuntes, presidente. Y me puse a leer los anteproyectos y saqué aquí algunas ideas, también temas sobre los que se habló mucho durante el proyecto durante la consulta popular, en la elaboración de la Constitución. Y le repito, vamos a hacer un programa para cada uno de estos anteproyectos, pero ahora quisiera solamente aprovechar su presencia aquí. Aquí tengo, por ejemplo, lo que anoté de la ley del proceso penal. Se establece la obligación de instruir de cargos al ciudadano detenido dentro de las primeras 24 horas. 24 horas. Y si la persona está en libertad, 5 días. Los 5 días posteriores a la denuncia. ¿Esto es así? Exactamente. Si miramos el artículo 95 de la Constitución, veremos que ahí taxativamente la letra de la Constitución establece qué derechos tienen y qué garantías tienen las personas implicadas en procesos penales. Y uno de ellos es este de la instrucción de cargos, que le llamamos, que no es otra cosa que informarle a la persona que va a ser imputada, que va a ser acusada de la comisión de un delito, de cuáles son esos cargos, de qué cosas se le acusa. Y la Constitución fijó que eso debía hacerse desde el inicio del proceso. Es decir, para darle los derechos amplios también a que tuviera igualdad de oportunidades con la institución o las instituciones que se van a ocupar de la investigación y luego de la instrucción penal. Entonces es muy importante, yo creo de esos derechos que ahora se desarrollan en estos proyectos de ley es que se instruya a la persona que está detenida dentro de las 24 horas. Antes de que transcurran las 24 horas de su detención, hay que instruirle de qué se le acusa, cuáles son los cargos y de qué derechos goza y tiene para ejercer el derecho a la defensa, que comienza ahí. Desde ese momento que se le instruye de cargo, ya esa persona que está involucrada en el proceso es parte del proceso y tiene igualdad de oportunidades con las partes y las instituciones que se van y los funcionarios que se van a ocupar de elaborar su acusación. Él entonces se tiene que ocupar de su defensa. Y entonces desde ese momento sabe de qué se tiene que defender, tiene un grupo de derechos, como son nombrar un abogado, a partir de ahí proponer pruebas,
tienen que darle acceso a lo que se va acumulando el expediente, salvo las excepciones que se decrete Sí. pero es así. Y si la persona no está detenida, también este proyecto de norma establece entonces que ya no serán 24 horas, pero sí, estando la persona en libertad, la que va a estar sujeta por una denuncia a una investigación, dentro de los 5 días, a partir de que se recibe la denuncia o la noticia que da lugar a que se abra la investigación, hay que instruirles de cargo, hay que decirles de qué se le acusa y cuáles son sus derechos. 5 para los que están en libertad. Para los que están en libertad. Bueno, vamos a avanzar. Recuerden que este es un programa solo para ir tocando los temas, vamos a profundizar. Leí en otra parte, lo veíamos en pantalla, que si la persona que está detenida no nombra abogado, ¿qué tiene que hacer el Estado? Es muy famoso esto en el mito popular del abogado de oficio, etcétera. ¿Qué cambia ahora? Bueno, lo que estamos planteando en el momento en que está en el proyecto, todo esto está sujeto a debate ahora, es lo siguiente. Si la persona que está detenida, Sí. No nombra abogado, pero reclama que quiere tener un abogado, entonces es obligación de las instituciones que siguen la investigación coordinar para que lo represente un abogado de oficio. Tiene que reclamarlo. Pero debe reclamarlo la persona porque la persona puede sencillamente querer enfrentar el proceso hasta ese momento sin la asistencia de un abogado. La diferencia es que tiene que estar ahora la reclamación de la persona. Si está detenido. Si está en libertad, no, tiene que designarlo o tiene que esperar al momento procesal en que si no lo designa en dependencia del delito que se le está imputando, entonces hay que designárselo de oficio. He leído también algunas cuestiones relacionadas con la víctima. Las personas que son víctimas de delitos. Ahora se refuerza el papel de la víctima. ¿Es para qué? ¿Cuál es la intención? A ver, ahora se abrió mucho el papel protagónico y participativo de la víctima en el proceso penal. O sea, se abre en este anteproyecto de ley que sometemos a discusión. Antaño, digamos que hasta ahora, la víctima había sido un poco desconocida en el papel activo dentro de toda la investigación y luego del juzgamiento de los delitos. Estamos proponiendo en el proyecto del proceso penal, que la víctima sea parte del proceso y como parte tenga un grupo de derechos y garantías en correspondencia con sus intereses. Como son, se le considera parte, por lo tanto, puede nombrar un abogado que represente sus intereses. La víctima también. La víctima lo Sí. puede nombrar. La víctima puede asistir al juicio como colaborador o coadyuvante del fiscal. La víctima, por ejemplo, estamos previendo, esto generaba muchas quejas, esto que voy a plantear, que cuando tiene que declarar como un testigo además muy especial, porque fue quien recibió los perjuicios de alguna manera también del delito, muchas veces declaraba como testigo y como la regla es que en la medida en que los testigos van declarando deben salir del salón, no pueden presenciar el resto del desarrollo del juicio, pues la víctima salía y no se enteraba de qué ocurría, qué acontecía en el juzgamiento del caso, ¿no? Bueno, ahora estamos previendo que puede declarar como el primero de los testigos y permanecer Quedarse en ahí. el salón Sí. para ver el desarrollo de la práctica del resto de las pruebas y las demás actuaciones que corresponden. Y si la víctima, presidente, no está de acuerdo con la sentencia, ¿le parece que no cumple sus expectativas? Tiene la posibilidad incluso de impugnar, es decir, de apelar, para También. que se entienda eso, de apelar, le estamos reconociendo en el proyecto ese derecho, debe ser informado, algo que todas estas cuestiones relativas a la víctima y a su desinformación y a que no conocía el desarrollo del proceso, por dónde iba, cuáles eran los resultados, etcétera, lo estamos subsanando para darle un papel protagónico y activo a la víctima, lo cual era un reclamo de hace muchos años, no solo de la población, también de los especialistas del derecho, etcétera, porque el derecho penal moderno prevé ese papel en las personas que son perjudicadas. Encontré en el artículo 329, quiero compartir ahí con ustedes algo que me llamó mucho la atención, que es el llamado colaborador eficaz. Veo que se premia con una rebaja de la sanción o incluso pueden exonerar de sanción a aquella persona que participó en el delito pero después colabora en el esclarecimiento. Sí, esta puede ser, son los delitos que tienen una participación múltiple, es decir, de que participan varias personas en la comisión de un delito. Si una de las personas que participa en la comisión de un delito, por supuesto, que su participación no sea la fundamental en la comisión de delito. Eso es un requisito. Hay uno de los requisitos, ¿no? Colabora con sus declaraciones de manera tal que ayude al esclarecimiento de los hechos
de la culpabilidad, a evitar que se cometan otros delitos de ese tipo, y lo hace de manera sensible, de manera muy protagónica, puede ser beneficiado, puede ser premiado, como estabas planteando, o con una rebaja de la sanción que le corresponda por haber participado del delito, y en algunos casos puede ser incluso eximido de la pena por haber participado del delito. Son ocasiones que promueven incluso que las personas colaboren con el esclarecimiento de los hechos, con la investigación, y que reciban un beneficio aun cuando han participado de alguna manera en la comisión de los hechos. Bueno, presidente, estos son apenas algunos apuntes que hemos hecho sobre la ley del proceso penal. Pronto vamos a volver. ¿Qué les pido? En estas semanas, en cuanto hagamos el programa dedicado a este tema, vamos a profundizar, pero vamos a ir estudiando, enviar dudas, tienen el sitio de la Asamblea Nacional, y esto fue apenas un avance. Vamos al segundo anteproyecto, que es bastante información. El Código de Procesos. Bueno, Código de Procesos. Yo creo que aquí, cuando llegue el momento, tendremos que explicar para qué existe el Código de Procesos, presidente. Yo ahora, en aras de poder avanzar en el resto de los temas, le preguntaría. Aquí me encuentro que la competencia de los tribunales cambia. Sí. Los tribunales en los municipios van a tener más trabajo que en las provincias. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está cambiando aquí? A ver, el acceso a la justicia, que se suele identificar, es decir, con la posibilidad que tengan las personas, es una de estas cosas que se ampliaron mucho en la Constitución y que ahora se desarrollan en las leyes, es la posibilidad de las personas naturales, pero de las personas jurídicas, de las instituciones, de acudir a los tribunales a reclamar en la de eso. Entonces, también tiene que ver con que a las personas se les facilite precisamente ese acudir al tribunal, cómo acceder a los tribunales. Y una manera de facilitárselo es acercarles los órganos judiciales y los procedimientos judiciales al lugar en que ocurren los acontecimientos o al lugar en que residen las personas. Esa razón está determinando, no comienza ahora con estos proyectos, ya desde hoy en las normas vigentes lo establecen, pero ahora se refuerza, que la mayoría de los asuntos que son reclamados a los tribunales tengan su primera instancia en los tribunales municipales. Sí, son los órganos judiciales que están ubicados allí, en la comunidad donde acontecen los hechos o donde viven las personas directamente aplicadas, lo cual les facilita ese acceso a la justicia. En este proyecto estamos precisamente incrementando la competencia del tipo de asuntos que tienen su primera instancia en los tribunales municipales. Para eso que usted me está diciendo. Para eso, para que a las personas les sea más fácil, tengan mayores posibilidades precisamente de presentar sus casos a los tribunales porque le queda cerca. Pero al mismo tiempo veo que aumenta la posibilidad de apelar después a esa decisión del tribunal municipal. O sea, más asuntos en el tribunal municipal, pero más posibilidades de apelar después a un segundo tribunal. Exactamente. Hay un principio de nuestro sistema de justicia que dice que siempre tiene que haber al menos una segunda oportunidad para el juzgamiento de los casos. Esos son los recursos, las apelaciones, el recurso de casación. Nosotros en nuestro ordenamiento tenemos ya desde hace tiempo dos tipos, entre otros más generales, dos maneras de impugnar la decisión que se tome en primera instancia. Uno es el recurso de apelación, que es un recurso amplio, un recurso que le permite al tribunal del segundo momento, de la segunda instancia superior, entrar a conocer del fondo del asunto, puede practicar nuevas pruebas. Es un recurso de amplio conocimiento, es en esencia verdaderamente una segunda oportunidad. Y está el denominado... Es como hacer todo otra vez prácticamente. No hay que hacerlo todo, pero hay la posibilidad de hacerlo todo. Se puede. Si el juzgamiento del caso lo requiere. No es que siempre haya que repetirlo todo, pero todas las cartas están sobre la mesa, toda la carne en el asador, como suele decirse vulgarmente, todo está, y el tribunal de segunda instancia puede repetir y entrar al fondo del asunto. Por eso es tan importante. El otro tipo de proceso que tenemos y que todavía se mantiene, pero que ahora pierde, digamos, protagonismo y proporcionalidad, es la impugnación, el recurso de casación que se llama, una palabra de origen francés, que es una impugnación de tipo técnico, que solamente va a determinados aspectos de los preceptos legales, de las normas que fueron violados, y no le permite al tribunal de segunda instancia entrar a cuestionar los hechos o a practicar nuevas pruebas, etcétera, sino que se tiene que atener a cuestiones meramente técnicas. Al ampliar la posibilidad de que el que se use sea el recurso de apelación, estamos ampliando las garantías de las personas de que haya un mayor acierto en la decisión, tanto en la primera como en la segunda instancia. Aquí, en este Código de Procesos, usted encuentra cuestiones muy interesantes como que los tribunales pueden
reducir los plazos judiciales, los tiempos, para que vaya más rápido el proceso cuando la urgencia lo amerite. Encuentra, por ejemplo, un tema sobre el que pudiéramos estar hablando mucho tiempo aquí, que es el de hacer cumplir las decisiones judiciales firmes. No basta, de nada vale que el tribunal determine algo y ese algo no se ejecute, no se cumpla. Y de eso hemos hecho algún que otro programa, presidente, pero yo dejo el sabor nada más, porque no tenemos más tiempo. Quisiera entonces hablar de la ley del proceso administrativo. Primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de proceso administrativo? ¿Qué cosa es el proceso administrativo? El artículo 92 de la Constitución establece ese derecho amplio de las personas de acudir a los tribunales a reclamar cuando entienden que sus derechos les son violados. Y el artículo 94 de la Constitución dice que debe haber para esas reclamaciones un debido proceso en el ámbito judicial y en el ámbito administrativo. Es decir, la administración debe tener un procedimiento claro para que las personas reclamen sus derechos primero en ese ámbito que no es todavía el ámbito de los tribunales. Sí. Y nosotros en este proceso administrativo estamos estableciendo como un requisito que primero hay que agotar la vía interna administrativa, es decir, te aplicaron una decisión incorrecta o un actuar incorrecto de la administración, tú vas a reclamar. La primera reclamación hay que hacerlo a la instancia superior de aquella que produjo la actuación o la omisión o que emitió el reglamento, etcétera. Y una vez vencido esa reclamación interna, es que se puede acudir al tribunal en vía del proceso administrativo que estamos hablando. Es un tema muy interesante sobre el que hay que volver. Esto es apenas. Yo trato de resumir aquí con la ley del proceso administrativo que el servidor público, ese funcionario, está ahí para cumplir las demandas de la población. Y si no las cumple o alguien presume que no las cumple, podrá ser demandado. ¿Esa puede ser la idea? Esa es la idea, justamente. Yo diría, Humberto, muy breve, en este momento, para que no se nos quede, que todos estos proyectos de ley que desarrollan preceptos de la Constitución, el verdadero cambio se inició aquí cuando se promulgó la Constitución, que establece unos principios generales que abren el acceso a la justicia, a las garantías de las personas para ejercer sus derechos. Entonces, todos estos proyectos de procesos legales ante los tribunales van encaminados a reforzar las garantías de las personas, a que las personas puedan, cuando están inconformes, resolver en órganos independientes, imparciales, como son los tribunales, que no están comprometidos con el conflicto, esas inconformidades. Lo cual supone hoy, ¿cuál es el camino que tienen las personas en muchas ocasiones? El camino de la queja. Es decir, se van y se quejan. Bueno, hoy no es que pierdan la posibilidad de quejarse en las distintas, pero tienen un nuevo camino muy importante, institucional, que es el camino de acudir a los tribunales cuando el asunto lo amerite. Bueno, el cuarto proyecto, no por ello menos importante, al contrario, transversal a todos estos temas. Para poder cumplir con la Constitución, obviamente los tribunales en nuestro país debían cambiar muchas cosas para poder llevar a efecto concreto estos mandatos tan altos, tan precisos de nuestra Constitución. Yo pensaba, presidente, y con esto casi vamos cerrando, en algunos países los tribunales y el llamado poder judicial está siendo utilizado con fines políticos, con fines de derrocar sistemas, como punta de lanza. Podemos confundirnos con toda esta gran reforma judicial, porque es esto lo que está ocurriendo, usted me lo ha dicho en estos días. Podemos pensar que en Cuba algo así pudiera ocurrir, o vamos en camino a que los tribunales sean la punta de lanza para una batalla jurídica, para un desmontaje de nuestro sistema político, económico y social. Mira, los tribunales cubanos hemos llevado con orgullo durante estos más de 60 años de revolución en el poder el apellido o la denominación de tribunales populares, porque somos los tribunales del pueblo. Incluso la Constitución, la actual Constitución, también lo hacía la anterior, en su artículo 147, comienza diciendo que la función de impartir justicia dimana del pueblo y que es ejercida a nombre de es decir, del pueblo, por el Tribunal Supremo y los demás tribunales que la ley instituye. Eso no es una mera argumentación teórica, semántica, etc. Eso aquí, los tribunales somos gente de pueblo, que tenemos que interpretar eso de ser populares, implica para nosotros la obligación de incorporar en el juzgamiento de los casos, en nuestro trabajo, la inteligencia, la sensibilidad del pueblo, su idiosincrasia, también, junto con la ley, la vida de nuestro pueblo. La justicia se tiene que parecer a la sociedad.
No se puede pensar, realmente es impensable, no tendría lugar, no tiene amparo, no tiene sustento en nuestro sistema económico, político y social. Estos fenómenos que vemos en otros países del mundo, de judicialización de la política o de corrupción como un fenómeno extendido en los sistemas judiciales, no tendría, la gente perdería la confianza en los tribunales, en la justicia cubana, lo que equivaldría a perder la confianza en la revolución. Nosotros somos, en el cumplimiento de nuestras funciones, la expresión precisamente de ese sistema estatal que defiende los intereses del pueblo, que es en definitiva el que posee aquí el poder, el único poder, el poder del pueblo, que es precisamente la función que nosotros cumplimos. En nombre de ese poder, defender el sistema político, el sistema económico, el sistema social, defender los derechos de las personas. Somos los tribunales de la nación cubana, somos los tribunales de la población cubana, de defender esos derechos. Esa constitución se vuelve carne y sangre de cara a las personas cuando encuentran las vías de que esos postulados que están en la Constitución, dichos de manera muy hermosa, se vuelven realidad porque los pueden materializar, incluso cuando les son violados o supuestamente violados, reclamando ante órganos imparciales, órganos independientes, órganos especializados, que son el sistema de tribunales de la República de Cuba. Gracias, presidente, por cada una de las precisiones y por esta sapiencia suya. Siempre que viene nos quedamos con deseos de comentar mucho más. Yo le invito, por favor, a crear todo un equipo y a regresar algunos de los magistrados del Tribunal Supremo, los profesores, en fin, como ustedes consideren, en función de coadyuvar este debate popular que se va a producir, esta manera de opinar sobre los 4 anteproyectos para, llegado el momento, van a comenzar los diputados también a tenerlos, a debatirlos, y que en julio tengamos indudablemente la posibilidad de que nuestra Asamblea apruebe documentos enriquecidos, ya de por sí lo son, y van en pos de cumplir con los postulados de nuestra Constitución. Puedes contar con nosotros, lo mismo personalmente que con mis compañeros del Tribunal Supremo, del Tribunal. Estaremos muy gustosos dando las explicaciones que se necesitan. Comienza todo el proceso de debate, nosotros vamos a tener una participación activa en esos debates. Nos toca precisamente por ser los promotores de los anteproyectos, y este es un programa que yo creo y un espacio que favorece precisamente esa explicación de ese debate. Gracias una vez más. Muchas gracias a ti. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Ha marcado pauta. Sabrán que Gina Cabrera cantaba. Ella hacía ejercicios de voz y dicción. Y toda esa experiencia maravillosa con Gina. De verdad fue un mito. Se olvidaron de ella en el cine. Un ser extraordinario, además de una extraordinaria actriz. Y era la época que se usaba ese estilo de actuación. Se le diseñó una ropa muy elegante porque era una gran